Bueno, ya es el momento de conversar con nuestro invitado, que es Juan Fernando Velasco. Él es el candidato a la presidencia por Construye Lista 25. Veamos primero si estamos... ¿me escucha bien, Juan Fernando? Sí, ¿no? Sí, Jimmy. Perfecto. Bueno, como el morbo de la gente es grande, todo el mundo espera que le pregunten, me pregunten lo de Lazo, eso después. Primero vamos a ver qué... Te lo voy a preguntar, pero después, Juan Fernando. Pero... ¿qué propone Juan Fernando Velasco para la recuperación económica del Ecuador? En este país en el que estamos enfrentando un desafío terrible para el gobierno que venga, que tendrá que pagar más o menos 4.000, 5.000 millones de dólares anuales de deuda externa, con una economía paralizada, con lentitud hasta en la compra de las vacunas. Es decir, no hay visos de la recuperación económica, la reactivación, que debería decir así. ¿Qué propone, construye Juan Fernando? Bueno, primero que nada, gracias Jimmy por este espacio. Buenos días, un saludo cordial para ti, para Omar, para todos quienes ven y nos escuchan. Desde nuestra candidatura y en general el movimiento Construye para estas elecciones, lo que plantea es un cambio en cómo el Estado ve al ciudadano. Hoy por hoy el Estado hace sentir al ciudadano como que fuera delincuente, como que siempre tuviera que demostrar algo, como que siempre habría la posición en la cual uno tiene que pedir un crédito cuando en realidad lo que está haciendo es accediendo a un crédito por el cual va a pagar, por ejemplo. Es una visión en la cual el Estado, el gobierno, para que se entienda en términos más accesibles, digamos, confía en sus ciudadanos. ¿Qué significa confiar en el ciudadano? Porque hay esa inmensa cantidad de trámites, de permisos, de regulaciones, cuando uno quiere emprender. ¿Qué hace el emprendedor? El emprendedor lo que está generando es riqueza, está generando empleo, está generando la posibilidad de que esa economía que tú bien dices esté estancada, empiece a moverse, empiece a generar y a vincularse con otros sectores económicos y así se reactive. Y el Estado parecería que hace todo lo contrario, todo lo que se necesita para que eso suceda, con las trabas, con los trámites, con la corrupción, con las tasas, medidas concretas. Vamos nosotros a reducir a cero todo este tipo de requerimientos monetarios para cuando uno está arrancando, por ejemplo, un nuevo emprendimiento, y después lo puede diferir para cuando lleguen las utilidades, no que de entrada uno tenga que tener una batería de ingresos para armarse su pequeño negocio, sino que empiece de cero. De la misma manera, los créditos, en este momento es fundamental que la banca pública esté ahí para dar créditos, pero si todo el mundo tiene algún problema con el buró de crédito, la ex central de riesgos, ¿cómo se puede entonces acceder a esa oportunidad? Entonces proponemos una moratoria en el requisito del buró de crédito durante un año para que los ecuatorianos puedan volver a emprender, puedan volver a tener esa segunda oportunidad en donde las deudas pasadas no serán un impedimento. Ya, ahora bien, el punto que tocas es importante, porque la banca privada tiene una tasa que más o menos es entre el 25 y el 28% para el microemprendimiento, o para el emprendimiento, que es terrible, ¿no? La banca pública, ¿cuál es la idea? Que esos intereses se reduzcan a 2, 3% para que sean más accesibles. ¿Cuál es la idea? Probablemente habrá proyectos específicos que puedan tener esa tasa de interés. La banca pública es donde se puede tener mayor injerencia. Yo creo en las libertades de los privados, ¿no? De la misma manera que no creo en meternos en la sobreregulación desde el Estado. Me parece que la banca pública privada, más allá de que esté haciendo las cosas de manera correctas y legales, pues que vean cómo captan sus clientes. Pero desde la banca pública de fomento es inaudito que se tenga intereses del 11, 12, 16% para proyectos de esta índole. Entonces, nosotros hablamos de cosas reales. Yo creo que un 5 o 6% es perfectamente posible, permite emprender, pero el ecuatoriano que va y pide ese préstamo no solamente se queja del inmenso interés. Yo creo que ese es un interés que le puede ayudar a producir. Se queja de la corrupción.
se queja de los trámites, se queja de que tiene que estar 6, 7 meses esperando por un crédito cuando debería estar produciendo, cuando debería estar generando riqueza y empleo. Entonces, quitar todas esas restricciones, esos trámites innecesarios en gran medida y que se pueda realizar, por ejemplo, el trámite en línea. Hoy hemos demostrado la humanidad entera que gran parte de las acciones que antes nos parecía imposibles que sean realizadas de manera no presencial, hoy son perfectamente posibles. Claro. Juan Fernando, a ver, evidentemente es importante el apoyo al microemprendimiento y el emprendimiento, estamos de acuerdo, pero el Estado está, antes de irse, está planteando algunas otras alternativas como para salir de la crisis, por lo menos de manera momentánea, aunque después haya el arrepentimiento de rigor. Están por privatizar el Campo Sacha, que pongámosle el apodo que sea, monetizar, concesionar, lo que sea. Están por privatizar el Campo Sacha. Quieren concesionar, privatizar, monetizar las eléctricas. Quieren privatizar, monetizar no sé cuánto las telefónicas. El Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico. TAME también, bueno, pero TAME, por decirlo menos, es tal vez lo menos complejo de todo. Construye qué piensa de las privatizaciones o de las concesiones o como quiera llamarle. Bueno, creo que sí hay que hacer una diferenciación entre vender, privatizar y llegar a alianzas público-privadas mediante concesiones, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de una empresa pública que solo le genera salida de ingresos a nuestro país, estamos hablando de que tenemos un déficit fiscal, pues uno se deshace, ¿no? Si uno dice, no puedo permitir que esta empresa me siga jalando dólares cuando lo que tendría que hacer es producirme, venderlas está bien. Cuando esa empresa no es fundamental. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en vender Correos del Ecuador. Me parece que Correos del Ecuador es fundamental para nuestro país. Tener una empresa de medios públicos es fundamental en época de pandemia, en época en la cual la educación con medios telemáticos, con la televisión, es fundamental. Las concesiones, siempre y cuando generen un beneficio a la ciudadanía y permitan que se hagan obras. Si yo no tengo dinero como Estado en este momento y necesito construir la carretera Guayaquil-Machala, no tengo esos recursos, pero hay una empresa que tiene los recursos y que le va a brindar a la ciudadanía eso que es necesario, con condiciones claras, que permita que el usuario pues tenga un peaje adecuado. Habrá gente que diga, pero es que si la construye el Estado es gratis. Nada es gratis. Si la construye el Estado, tiene que ser a partir de los impuestos, y con esa construcción probablemente no se pueda pagar maestros, no se pueda pagar médicos, etcétera. Entonces, las concesiones en ese sentido también son posibles. Donde no estamos de acuerdo y donde no creemos que jamás se debe quitar el control del Estado es en la garantía de derechos. Cuando los servicios básicos se los entrega a que una empresa privada los administre, hemos visto ya la catástrofe que fue en países como Argentina, como en España, en donde el beneficiario, el ciudadano, de repente tiene a una empresa privada que su condición es la utilidad. La lógica del Estado no puede ser la utilidad, sino el servicio, y ahí es donde no podemos llegar. Juan Fernando, ¿cómo has estado? Buenos días, te saludo Omar Jaén. Juan Fernando, escuchando tus primeras respuestas hablabas sobre la banca pública y me parece bien hoy en día que lo público es sinónimo del infierno, o así lo quieren pintar algunas personas. Me parece bien que se hable de banca pública. Supongo entonces que en el caso de tú llegar a Carondelet, desecharías o revertirías, si es que este gobierno ya deja vendido Banco del Pacífico, porque aquí varios especialistas han considerado que al tener una banca pública tan fuerte como lo es Banco del Pacífico, tú puedes pelear, hacer competencia en las tasas de interés con la banca privada y los puedes obligar a que bajen un poco más. ¿Cuál sería la situación del Banco del Pacífico en tu gobierno específicamente? Omar, lo primero que hay que entender es que hay que tratar de tener políticas de Estado que vayan más allá de los gobiernos. Lo primero que se quejan los inversionistas extranjeros cuando vienen a nuestro país, el primer obstáculo es la falta de sostenimiento en las decisiones de los diferentes gobiernos. Entonces, suceda lo que suceda, más allá de que esté o no de acuerdo, hay que continuar con lo que este gobierno y los gobiernos anteriores han quedado con quien hayan hecho estos acuerdos. Se corregirá
lo que se pueda corregir, si es que hay que corregirlo. El Banco del Pacífico realmente es un banco sano, es un banco que le genera utilidades a nuestro país y como tú bien dices, es un mecanismo para lograr esa competencia que permita. Uno no puede decirle a la banca privada, al menos yo no creo que ese sea el rol del Estado, baje los intereses por decreto, ¿no? Es ilegal incluso. Pero sí puede desde la banca pública bajar los intereses, ante lo cual la banca privada va a tener que, tú sabes cómo funciona el mercado, si la tienda de al lado te vende el azúcar más barata, claro, pues la otra tienda o baja el precio o desaparece. No, quiebra. Entonces, sí creo yo que yo no invertiría tanto en la banca privada como se ha hecho en este gobierno, yo invertiría más en la banca pública y así es como se bajan los intereses. Invertiría, por ejemplo, en un fondo de garantías que permita solucionar otro de los grandes problemas, que la gente que va y dice, mire, yo no tengo ni una casita, ni una moto, no tengo nada para empeñarle y mi cuñado está tan endeudado como yo, no puede ser mi garante. No importa, el Estado es tu garante. El Estado te acompaña, por eso hablamos de un Estado que confíe en el ciudadano, que no lo trate como delincuente, sino que entre pensando, tú vas a hacer las cosas bien. Juan Fernando, en el caso de que tú llegues a Carondelet a partir del 24 de mayo de 2021, ¿cuál va a ser tu política con respecto a la situación laboral de los servidores públicos? Está de sobra decir que el gobierno de Lenín Moreno en los últimos años ha emprendido un ajuste brutal. Miles de personas han sido despedidas y echadas a la calle, y en un momento en donde no hay reactivación económica y no es tan sencillo conseguir trabajo en la parte privada. ¿Qué política tú manejarías en el tema de esto del Estado obeso, como se lo dice, ¿no? Como se lo pinta? Yo siempre he defendido a los servidores públicos porque son parte esencial de una sociedad, se los quiere pintar como que son un mal necesario. Pero no, yo valoro el trabajo de los servidores públicos. ¿Cuál va a ser tu posición? ¿Vas a seguir con este ajuste brutal que ha tenido el gobierno de Lenín Moreno? A ver, lo que tenemos que hacer es mejorar la calidad del gasto. ¿Qué significa esto? Priorizar, ¿no? Con esto te digo algunas cosas. Uno, yo creo igual que tú que el Estado, no creo en un Estado obeso, pero creo en un Estado eficiente. El Estado es el que garantiza derechos. El Estado es el que está ahí para lograr que los ciudadanos tengan acceso a la educación, a la salud. El doctor es un servidor público, el maestro es un servidor público, el policía que te defiende es un servidor público, el juez que debería ser aquella persona que garantice la justicia es un servidor público, ¿no? Sí hay, creo yo, todavía algo que se puede recortar, pero no hay mucho más por ahí. Yo creo en un Estado pequeño, eficiente, pero que garantice derechos, que sea moderno. No creo que el Estado no debe meterse en nada y que el mercado se autorregula y que todo el laissez-faire es lo que va a lograr que los más pobres les lleguen recursos. Yo no creo en eso, creo en un Estado que tiene que garantizar la equidad, que tiene que creo en los bonos humanitarios, por ejemplo, creo en las políticas sociales de protección a los más vulnerables, creo en la progresividad de los impuestos, en donde los que más tienen son los que más pagan, los que menos tienen menos pagan. Y lo que hay que lograr ahí, Omar, es que cuando alguien pierde el trabajo, ya sea en el sector privado o público, no sea una sentencia de muerte, sino que el Estado tiene que proteger a esos trabajadores. Hoy por hoy, nuestras leyes lo que protegen es al puesto, ¿no? Uno dice, mira, si me quieres votar me tienes que indemnizar, es como que el puesto está protegido. Lo que tendría que pasar es, si yo dejo de ser parte de esta empresa, de esta institución pública, que sea, el Estado tiene que protegerte para que tú transites y puedas encontrar otro trabajo. Y ahí viene pues la reforma laboral que es necesaria para que permita que haya más acceso al empleo. Bueno, dos preguntas en una. La primera, ¿en qué momento Construye se desmarcó del gobierno? Te lo pregunto con mucho respeto, Juan Fernando, pero importantes dirigentes del partido han sido parte de la llamada mesa chica del gobierno hasta hace poco, y creo que algunos siguen siéndolo, primero. Y acompaño con la segunda parte que ha dado vueltas en las redes, que no estoy hablando de ninguna novedad, en el sentido que cuando fuiste cuestionado por este mismo tema, le contestaste a un periodista de un medio, hoy en un medio digital, que el señor Lasso había tenido más injerencia en el gobierno, en las decisiones del gobierno, en lo económico, que tú como ministro. Esas dos preguntas en una me gustaría que me las respondas.
Bueno, empiezo por la última porque está vinculada a la primera. Yo te pregunto a ti, Jimmy, y a ti, Omar, ¿les parece que dije algo que no se sabía? O sea, ¿les No, parece para nada. no entiendo? La verdad es que yo creo que la gente lo que no está acostumbrada a que alguien que está en política hable con la verdad, hable con la transparencia y con la honestidad, porque tampoco es que alguien me decía, ¿por qué lo estás atacando a Lazo? Yo no siento que lo estoy atacando, estoy relatando lo que todos sabemos, que es que el presidente del gobierno, el presidente Moreno, en su gobierno ha tenido un gobierno de consenso en donde se ha juntado con diversos grupos económicos, entre ellos el de Guillermo Lasso, que aparte representa una bancada fundamental en la Asamblea con quien ha habido acuerdos de gobernabilidad. Y claro, cuando me decían, pero tú eres ministro, fuiste ministro de este gobierno, lo lógico es que decir que probablemente Guillermo Lasso, en esta condición de empresario, haya tenido más injerencia en las decisiones económicas que haya tomado este gobierno, como muchos otros sectores, como muchos otros gente con la cual este gobierno pues intentó realizar un gobierno de consenso, que con el ministro de Cultura y Patrimonio. Creo que no hay más nada que aclarar al respecto. Acerca de la pregunta, ¿es usted el Del candidato desmarque. oficialista? Exacto, ¿no? ¿Es usted el candidato oficialista? Es como que quieren ponerme el gorro del oficialismo y es un gorro al que todos los candidatos huyen, ¿no? Le preguntan lo mismo a Jimena Peña. Sí. ¿Quién debe responder esto? El oficialismo, ¿no? ¿Quién debería responder esto? Es el presidente Moreno, probablemente, ¿no? ¿Cuál es el candidato oficialista? Ojalá fuera yo y tuviera los recursos que se pueden sin entrar en ilegalidad. Hablo de recursos desde la Logísticos. motivación, logísticos, que yo sintiera. Hemos tenido candidatos oficialistas, ¿no? Claramente oficialistas, como el presidente Moreno. Él fue el candidato oficialista de el gobierno anterior, y eso era evidente. El presidente hablando del candidato, presentándolo, hablando de sus virtudes, todo el aparato estatal, empujando para que ese sí, el candidato oficialista, llegara a la presidencia. Finalmente esto se dio, el presidente Moreno fue presidente. Yo estoy aquí luchando con mi equipo, con mi gente, buscando la creatividad. Hablo con el presidente dos veces, tal vez he hablado para decirle cómo ves la cosa, presidente, qué consejo me das. O sea, yo siento que hay una afinidad con esta candidatura, y lo único que dije es que seguramente hay una afinidad con la candidatura de Guillermo Lasso, por todo lo que hemos visto. Tal vez incluso hay una afinidad hasta con la candidatura de Gustavo Larrea. Son los dos grandes amigos de toda la vida. Evidentemente no hay una afinidad de la candidatura de Arauz con el oficialismo, eso no nos cabe la menor duda. Pero de ahí a elucubrar que yo he confesado, he transparentado el secreto que estaba escondido de que Lasso tiene relación con el actual gobierno, por favor, planteemos una nueva manera de hacer política. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Y en esto quiero ser súper claro, Jimmy y Omar. Yo estoy hablando desde la transparencia, ¿no? El otro día también me preguntaron, ¿por qué tú eres presidente? Y dije, porque el presidente, nuestro candidato iba a ser Otto Sonnenhösner. Porque ese es el candidato, y hablo de nosotros, de un montón, de un amplio sector de la ciudadanía. Y Otto, por razones familiares que yo respeto, decidió no ir. Y ante eso, la alternativa era una persona como yo, que pues la condición fundamental para ser presidente, leí el otro día un artículo de Hernández en el Expreso, la primera condición es que la gente te conozca. Ustedes lo saben perfectamente, que hacen análisis político. Por más bueno que sea el candidato, por más idóneo, probo, formado, etcétera, si la gente no lo conoce, no tiene ninguna posibilidad de ser presidente. Entonces, claro, a 4 o 5 meses de la elección, ¿verdad? Esto no es una decisión que se tomó tampoco inmediatamente, se venía haciendo análisis desde hace mucho tiempo. Dijeron, Juan Fernando, tú tienes la posibilidad de lograr ese objetivo para un gran sector de la ciudadanía, que es que este país no
caiga en los radicalismos ni de izquierda ni de derecha, ¿no? Que sea una alternativa distinta, nueva, de centro. Para no poner ninguna palabra en tu boca, Fernando, yo he entendido que tú eres un candidato que puede tener, como de hecho hay otros que mencionaste, afinidad con el gobierno, pero no eres el candidato del gobierno. ¿Así es? Primero habría que, o sea, tanto no soy que para yo ser el candidato del gobierno, ¿quién lo tendría que decir? El gobierno. El gobierno ni siquiera ha salido a decir, y yo no creo que lo haga, este es mi candidato, ¿no? Que hay afinidad, Jimmy, por supuesto que sí. Y ese desmarque del que tú hablas, yo no he salido a decir que el presidente Moreno ha sido el presidente que ha hecho esto mal. No, yo soy agradecido de haber sido parte de este gabinete, de haber podido ser ministro de Cultura. Y si vamos a hablar de la gestión del presidente Moreno, pues es un tema aparte, pero el desmarque tiene que ver con respecto a las decisiones que estamos tomando. Este es una candidatura de Construye, nosotros tenemos afinidad con muchos grupos y yo creo que así debe hacerse la política. Tiene que haber la posibilidad de consensos, de diálogo, de construcción, de acuerdos en buena lid, no por debajo de la mesa, sino acuerdos de vamos a trabajar juntos por un nuevo país, depongamos las posturas ideológicas, ni siquiera ideológicas, políticas, partidistas, para la construcción de ese país que soñamos. Juan Fernando, mi última interrogante. En el caso de que usted no llegue a segunda vuelta, en el caso de que sea una segunda vuelta, ¿Construye, apoyará alguna de las candidaturas que vayan a balotaje? Pues habrá que evaluar, Omar, quiénes son las candidaturas que van a la segunda vuelta. Por lo pronto estamos concentrados en nuestra candidatura y son decisiones que es muy difícil anticiparlas en este momento, ¿no? Hay que ver también el comportamiento de los candidatos. Creo que no todo se vale por el voto. Creo que los candidatos, ya que hago un llamado amplio a que no se ofrezca lo que no se puede conseguir, que no se ofrezca lo que la gente ya sabe. La gente está muy cansada de eso, ¿no? Yo creo que hay que identificar eso. María Paula Romo está interviniendo en tu campaña. María Paula es una persona cercana, evidentemente, que tiene mucha experiencia en política, que ahora finalmente, pues, que está desvinculada del gobierno, ha podido acercarse un poco más a la campaña y se está más involucrada con el tema de los asambleístas, ayudando a pensar estrategias, pero mira, debo decir así con toda sinceridad, María Paula se ha tomado unos días alejada de todo, ¿no? Hay un gran conjunto de asambleístas y yo que le hemos pedido que se involucre un poco más, pero de a chats, ¿no? O sea, su involucramiento es de estemos en un grupo de WhatsApp y ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinarías de tal otra mensaje cosa? A las 3 de la mañana, sí, más o menos. Exactamente, ¿no? No, esto es un movimiento independiente en donde la estamos jugando. Mi equipo es un equipo nuevo, fresco, mío, Energía Confío. Yo no estoy afiliado a Construye y estamos trabajando en una propuesta que realmente sea de identidad para este nuevo movimiento que se llama Construye. Gracias a Juan Fernando Velasco, él es el candidato a la presidencia de la República por Construye Lista 25. Que tengas un buen día, Fernando. Feliz año, Juan Fernando. Igualmente a ustedes, un gran abrazo, feliz año para ustedes y sus familias. Feliz año también.